El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Por medio de ella. Gloria a Dios. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14 y el verso 22. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14 y el verso 22. Allá en sus Biblias, busque la traducción que usted quiera, busque el ejemplar que usted tenga y siga la lectura de este pasaje que nos va a servir de fundamento, de apoyo para esta disertación. Escuchemos. Hechos 14:22. Fortaleciendo el ánimo de los discípulos y exhortándoles a perseverar fieles en la fe, les decían: es preciso que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Dios nos bendiga por esta palabra. Quisieran que leyéramos también la traducción de Reina y Valera del año 60. Amén. La declaración que hay allí, según los traductores creo que eran Pedro y Bernabé, quienes estaban ahí con este grupo de hermanos, fue esta. Ellos confirmaron los ánimos de los hermanos, los confirmaron en la fe y además dice que les declararon esta poderosa verdad, un principio espiritual en la vida de todo creyente. ¿Cuál es ese principio? Dice allí, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. Ojalá usted pueda subrayar esa frase allá en su Biblia. La base de nuestra disertación es esta, la base bíblica. Y el tema que quiero compartir con ustedes lleva por nombre el propósito de las tribulaciones. Y les invito a que oremos juntos para que el Señor nos dé entendimiento espiritual de su palabra. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te adoramos, Señor. Bendecimos tu santo nombre. Llegamos hasta ti en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, rogándote que tú por tu Espíritu abras nuestros sentidos espirituales. Danos entendimiento espiritual, danos una mente espiritual, danos un corazón entendido de tu palabra. Guíanos, Señor, con tu Espíritu. Alumbra, Señor, nuestros sentidos. Gracias, Señor, porque tú lo has prometido. Guiarnos hacia todo aquello que es verdadero, todo aquello que es sano, todo aquello que es recto, todo aquello que es edificante, todo aquello que contribuya a nuestro crecimiento espiritual. Tú lo has prometido, Señor. Te damos las gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Bien, mis amados hermanos, en el contexto de este pasaje, nosotros vemos que la campaña misionera de Pablo estaba en plena acción a esta altura. Pablo ya estaba iniciando su campaña como misionero, y Pedro
estaba, al parecer, terminándola, ¿sí? Estos dos grandes siervos de Dios son los principales protagonistas humanos de lo que ocurrió en la iglesia de Jerusalén, la iglesia primitiva, la primera iglesia cristiana. Les recuerdo que la iglesia cristiana nace en Jerusalén, en un día nacional de la fiesta de los frutos de las primicias de la cebada, llamada la fiesta de las semanas, Shavuot o fiesta de Pentecostés. Allí nace la iglesia con el derramamiento del poder del Espíritu Santo, con manifestaciones extraordinarias, manifestaciones sobrenaturales. Desde allí, según el libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 8, el Señor Jesús les dijo a ellos que ellos serían sus testigos y les declaró un programa de predicación y extensión de la iglesia a partir de Jerusalén. Ellos serían testigos del Señor en Jerusalén. Usted puede leerlo allí en su casa, capítulo 1, verso 8. Ellos recibirían poder del Espíritu para testificar, para hablar, para proclamar el mensaje del Evangelio desde Jerusalén, alcanzando toda la provincia de Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa era la estrategia, ese era el plan que ellos tenían que seguir para lograr la expansión de la iglesia. El primero que comenzó esta tarea de expansión fue el apóstol Pedro. Muy poco se hace alusión al trabajo misionero de Pedro, pero Pedro fue un misionero del Evangelio, principalmente en la ciudad de Jerusalén y en toda la provincia de Judea. Él anunció el Evangelio principalmente entre los judíos. Por eso su ministerio es llamado el ministerio de la circuncisión, una expresión que se debe interpretar como el ministerio hecho hacia el pueblo judío. Luego el Señor llama a otro hombre para que prosiguiera con la expansión del Evangelio, pero ya no entre los judíos, sino entre los gentiles, es decir, todos aquellos que no eran judíos. ¿Por qué? Porque el plan de Dios, como lo reveló allá en Hechos 1:8, era que el Evangelio llegara no solo a Jerusalén y a toda la provincia de Judea, sino también a Samaria y hasta lo último de la tierra. Y estas zonas eran consideradas zonas gentiles. Así es que el Señor no llama a Pedro para que vaya y lleve el mensaje a los gentiles, sino que llama a todo un rabino del judaísmo, un fariseo estricto, legalista y hasta perseguidor de la iglesia. Estamos hablando del gran apóstol Pablo, quien se llamaba originalmente Saulo de Tarso. Vemos cómo el Señor lo llama y lo comisiona. Él iba a ser el gran apóstol, el gran enviado a los gentiles. En esta obra de expansión no solo trabajaron Pedro y Pablo. A Pablo se le da el llamado ministerio de la incircuncisión, es decir, de aquellos que no tenían necesidad de circuncidarse el prepucio, como si lo tenían que hacer los judíos. Los judíos sí tenían que hacerlo por cuestión de pacto. Los judíos se circuncidaban para ser beneficiarios de las promesas del pacto. ¿Cuál pacto? Pacto abrahámico. El pacto abrahámico. Luego el pacto mosaico. Pero nosotros, los gentiles, no tenemos necesidad de circuncidarnos el prepucio. San Pablo enseña, inspirado de Dios, que lo que nosotros necesitamos circuncidar es nuestro corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Otros hombres de Dios fueron levantados para contribuir en esta tarea de
expandir el evangelio. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y dice Pablo allí seguidamente, al judío primeramente y también al griego. Esto significaba era que Pablo primero iba a los judíos y después a los gentiles, hasta cuando los judíos les cierran la puerta. Definitivamente rechazan el mensaje del evangelio, como lo hicieron al principio con el Señor. Y entonces Pablo consolida su ministerio entre los gentiles. Muchas iglesias fueron establecidas por este poderoso hombre de Dios, el más grande de los misioneros del Nuevo Testamento, el más grande de los misioneros de la iglesia cristiana, la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva. En este pasaje que hemos tomado es Bernabé y Pedro el que llegan a una comunidad que estaba recientemente fundada, y luego de ellos estar con los hermanos allí, confirmar los ánimos de los hermanos, confirmarlos en la fe, ellos declaran aquí un poderoso principio espiritual de la vida de un creyente. Nunca será fácil, mi amado hermano, nunca jamás será fácil predicar, anunciar, extender el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y edificar la iglesia del Señor. Nunca será fácil. Ya desde el libro de los Salmos nosotros leemos que sembrar la palabra de Dios, anunciar el mensaje, debía hacerse siempre en medio de las lágrimas, en medio del sufrimiento. El salmista dice, irán andando y llorando aquellos que siembran la preciosa semilla. Entonces, es algo que usted y yo debemos tener presentes. Siempre debemos tener presente. Anunciar el evangelio, predicar el evangelio, extenderlo, edificar la iglesia, nunca será fácil. Siempre esta actividad de la vida cristiana estará enmarcada en medio del dolor, las lágrimas, el sufrimiento, las tribulaciones. Siempre será así, siempre. Cuando Jesús vino y anunció las buenas nuevas, ustedes ven también todo el cuadro de tribulación, de persecución, de angustia, de oposición que Jesús experimentó. Así es que Él no fue la excepción a este principio, a esta regla. Porque esto es lo que es un principio. Un principio espiritual es una especie de regla, un axioma de la vida que se cumple siempre se va a cumplir. Los apóstoles ahora, ellos han iniciado esta obra de expansión misionera y también lo hacen enmarcados dentro del mismo cuadro. Pero aquí no solo hay un principio para tener en cuenta cuando uno se toma la tarea de extender el evangelio, sino para vivir la vida cristiana. Para vivir la vida cristiana. Si usted ha decidido ser un cristiano, usted tiene que saber que el transitar, el caminar por esta vida no será fácil. Siempre estaremos rodeados de tribulaciones, estaremos rodeados de angustias, estaremos rodeados del dolor, ¿sí? Sencillamente por vivir la vida en Cristo. Jesús lo deja entrever cuando nuestro Señor Jesucristo dice, el que quiera ser mi discípulo, dice el Señor, debe tomar su cruz, ¿sí? Dice cada día tomar su cruz, negarse a sí mismo y seguirle. Jesús lo deja entrever. Jesús deja entrever que ser cristiano siempre va a requerir de parte de nosotros negación, sacrificio, aflicción, tribulación. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria al Señor? Así que este evangelio que hoy se está escuchando por allí
que pretende alejar de la vida cristiana el sufrimiento, el dolor, las lágrimas, no es el genuino evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No lo es. Te lo vuelvo a repetir, quiero enfatizarlo. El evangelio que hoy se está predicando, que se está oyendo hoy, ese evangelio que te pretende a ti alejar del dolor, de las tribulaciones, de las lágrimas, del sufrimiento, de la negación, del sacrificio, ese no es el genuino evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este es un evangelio tergiversado, es un evangelio adulterado, es un evangelio fácil, y lo más triste es que no te va a llevar al cielo, no te va a llevar al reino de Dios. Por eso es importante que usted hoy ponga atención a esta disertación, porque te voy a compartir hoy dos características que rodean la vida en Cristo. Dos características que tienen las tribulaciones que aquí anuncia la palabra de Dios. Voy a repetirte nuevamente la última frase que te dije que subrayaras ahí en tu Biblia. Es necesario, según lo traduce Reina y Valera, la traducción del 60 dice, es necesario que a través de muchas ¿qué? Dice el texto, tribulaciones, entremos al reino. Entremos al reino. Entonces, hay dos características que sobresalen de estas tribulaciones y son de las que te quiero hablar hoy. Dos características que sobresalen de estas tribulaciones, ¿verdad? Que un cristiano tiene que experimentar para vivir la vida en Cristo y para finalmente entrar al reino de Dios. Número 1, dice el texto, es necesario. Aquí está la primera característica de estas tribulaciones. Son necesarias. Escríbalo allí en sus notas. Usted que le gusta tomar notas. Las tribulaciones son necesarias. Son necesarias. Y número 2, son muchas. Así dice el texto. Es necesario que a través de ¿cuántas tribulaciones? Muchas. Muchas. Ahí están. Dos características que quiero sobresaltar de estas tribulaciones que dice aquí la Escritura. Creo que estas fueron palabras literales de Pedro y de Bernabé, dirigentes de la iglesia cristiana primitiva. Pedro y Bernabé, ellos fueron los que declararon este principio, inspirado obviamente por el Espíritu Santo. Son necesarias. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué son necesarias las tribulaciones? Ahora, ¿qué es una tribulación? El vocablo griego que se usa para tribulación es tlipsis. Tribulación. Y tribulación se refiere a una circunstancia que no es agradable para nadie que la experimente. Una tribulación puede ser incluso mortal. Puede llevar a una persona a morir. Una tribulación. Una tribulación es una carga pesada que suma dolor, suma tristeza a veces, suma lágrimas, suma oposición. Es decir, cuando una persona está atribulada, todas estas cosas las experimenta. Lágrimas, dolor,
sufrimiento, oposición, persecución, tristezas. Eso es lo que es una tribulación. Y estas son las cosas de las cuales, como te digo, este evangelio barato de la teología de la prosperidad es el que te está diciendo que tú no tienes por qué aceptarlo. Estos ministerios se caracterizan por decirle a la gente que tú tienes que dejar de sufrir. Pare de sufrir. Era el eslogan de una iglesia sectaria que gracias a Dios desapareció. Pero este era el eslogan con el que ellos se identificaban. Pare de sufrir. Y todos los ministerios que creen en esta falsa prosperidad también te anuncian lo mismo, te enseñan lo mismo, te predican lo mismo. Un evangelio barato, un evangelio desprovisto de cualquier tipo de sufrimiento, de dolor. Un evangelio que no requiere sacrificio. Pero es imposible, mi amado hermano, pretender llegar al cielo de Dios, al reino de Dios, sin haber caminado, sin haber experimentado, sin haber sido atribulado. Nuestro Señor Jesucristo nos da el ejemplo. Las Escrituras profetizaban de Él que Él sería un varón experimentado en el quebranto, en el sufrimiento. Él sería herido, ¿sí? Y no solamente físicamente, sino también anímicamente. Sería herido en sus emociones, en sus sentimientos. Jesús experimentó el rechazo, la persecución, la oposición, la tristeza, el dolor. Jesús experimentó la decepción, la frustración. Todos estos sentimientos Él los experimentó. Y el apóstol Pedro escribe de Él que Él padeció y sufrió para ser un ejemplo para cada uno de nosotros, para que siguiéramos sus pisadas. El autor de la carta a los Hebreos dice que Él, aunque era hijo, padeció, sufrió y fue perfeccionado a través del dolor, del sufrimiento, de las lágrimas. Fue perfeccionado y Dios lo honró, dándole a Él un nombre que es sobre todo nombre y estableciéndolo como nuestro sumo sacerdote, el apóstol supremo de nuestra vocación. Entonces, si el Señor nos da el ejemplo y Él vive en medio de tribulaciones, de angustias, de persecución, de dolor, ¿quiénes somos nosotros? San Pablo también enseña en sus escritos apostólicos que usted y yo diariamente, todos los días, también tenemos que morir, ¿sí? Para experimentar cada vez más una identidad más cercana, más semejante a la del Señor. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 2 y el verso 20, San Pablo dice que usted y yo tenemos que morir hasta el punto de confesar que ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Hay que morir a nuestra identidad, a nuestro yo, a nuestro ego, y crucificar pasiones y deseos que son parte de nuestra naturaleza humana para poder crecer a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. A su nombre, a su nombre. Entonces, esto es lo que es una tribulación. Ahora, ¿por qué son necesarias? ¿Por qué son necesarias en la vida de un cristiano? ¿Por qué? Mi amado, si nosotros nos podemos a meditar en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo,
Él te va a decir que tú tienes que tomar una corona de espinas. Primeramente, tienes que ir a una cruz, así como Él lo hizo. A Él lo coronaron con unas espinas, a manera de sátira, de burla. Y lo forzaron a ir a una cruz. Lo crucificaron como un delincuente. Pero si Él te dice que tú también tienes que tomar la cruz, seguirle y negarte a ti mismo, uno debe discernir y entender entonces por qué el Señor lo hizo y por qué nos enseña esto. Y el entendimiento que tú debes tener es que no existe la gloria, no existe esa esperanza de ser coronados, ¿verdad?, como reyes y sacerdotes en su reino. No existe ninguna esperanza de ser coronados como reyes y sacerdotes en su reino, a menos que tú hayas decidido aceptar, tomar tu cruz y seguirle. Alabado sea el nombre del Señor. No hay corona de gloria sin cruz primeramente. El camino del sufrimiento, aún del martirio, es necesario para poder entrar al reino de Dios y poder ejercer allí en ese reino como dignamente ejerce un rey y un sacerdote. Hay muchos en la vida en Cristo que no entienden el porqué del sufrimiento. Entienda, son necesarias las tribulaciones. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos está educando, nos está formando. Esto es lo que nos está caracterizando para llegar un día a ser reyes y sacerdotes en el reino de Dios. Es más, el texto que estamos tomando como referencia, Hechos 14:22, dice que es necesario a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. La entrada al reino depende de esto, mi amado hermano. Viene a mi corazón las palabras de Jesús cuando dice que el camino que te lleva a la salvación, que te lleva al reino, es estrecho. Esto no es fácil. El camino que te lleva a la salvación, que te lleva al reino, es estrecho. Muchos van a querer y muchos quieren entrar por ese camino, pero no pueden. ¿Sabes por qué no pueden? Porque no están dispuestos a sufrir. No entienden y rechazan, aborrecen el sufrir, el padecer tribulación. Alabado sea el nombre del Señor. Espero que Dios te esté hablando en esta hora. Muchos se preguntan cuando están en medio de una tribulación, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entienda el por qué. Es que es necesario para forjar nuestro carácter. Es necesario. Es necesario. Necesario. Te quiero ilustrar esto de una manera gráfica en la vida de un varón de Dios que es tipo de Jesucristo. Y él también padeció de la misma manera como padeció el Señor Jesús. Obviamente no en ese grado superlativo, pero él padeció. Y después de todos esos padecimientos el Señor lo honró. Te estoy hablando de José, el hijo de Jacob, que fue menospreciado por sus hermanos, fue vendido por sus hermanos y fue a parar allá en Egipto. Vamos al libro de Génesis, el capítulo 41 y el verso 46. Nos vamos a remitir ahí en ese texto. Tú conoces ya la historia de lo que padeció José, lo que vivió, siendo el hijo preferido, el hijo de la complacencia de su padre. Génesis 41, 46. José tenía 30 años cuando empezó a servir al faraón, rey de Egipto. Saliendo José de la presencia del faraón, recorrió toda la tierra de Egipto. Muy bien.
Quisiera que lo leyéramos también en la traducción de Reina y Valera del 60. Era José de edad de ¿cuántos años? 30 años. Cuando fue presentado delante de Faraón como rey de Egipto. ¿Quién fue presentado delante de Faraón como rey de Egipto? ¿Quién? José. Fíjate. Ajá, y el rey no era el Faraón. Sí, el rey era el Faraón, pero después de una serie de acontecimientos providenciales, Dios propició que el Faraón nombrara a José como el primer ministro del imperio de los egipcios. Continúe la lectura, por favor. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Amén. Te voy a hacer una síntesis de la historia de la vida de este siervo de Dios. José era el hijo preferido de su padre, Jacob. José fue visitado por Dios en varios sueños. Pero José no tuvo la prudencia de guardar estas cosas en su corazón y esperar el tiempo de Dios. Y él imprudentemente comenzó a contarle sus sueños a los hermanos. Y los hermanos les pareció esto un acto de arrogancia. Despertó no la admiración en su hermano José, sino el desprecio. Ellos vieron que era una actitud arrogante de José y efectivamente lo era. Efectivamente lo era. Sus hermanos, llenos de envidia, llenos de celos, de odio, esperaban el momento para deshacerse de José. Y ese momento llegó. Ese momento llegó. Tomaron a este muchacho que a estas alturas tenía 13 años de edad. Y decidieron deshacerse de él. Lo metieron en una cisterna, un pozo de agua que estaba vacío. Y en su corazón comenzaron a cavilar y hablar entre ellos a ver qué hacían con el muchacho para deshacerse del muchacho. Uno de ellos propuso que lo mataran. Hubo otro que dijo que no lo mataran, porque eso iba a pesar mucho en la conciencia de ellos y que iba a causar mucho dolor en su padre, Jacob. Entonces decidieron finalmente venderlo como un esclavo a una caravana de madianitas que pasaba por allí cerca. Lo vendieron y estos madianitas lo llevaron esclavo, comprado como un esclavo, y lo llevaron a Egipto. Allá en Egipto fue adoptado, por así decirlo, por un varón llamado Potifar. Bien, entre tanto que esto se daba, los hermanos de José cogieron la túnica que el mismo padre le había hecho y la embadurnaron con sangre de animales y se la llevaron al padre y le dijeron: tu hijo se lo comió una fiera, murió. Jacob con mucho dolor aceptó la muerte de su hijo José, con mucho dolor. Pero bueno, aparentemente los hermanos de José se salieron con la suya. La Biblia nos dice que José entonces allá en Egipto fue adoptado, por así decirlo, por un varón llamado Potifar, que era funcionario del faraón. Allí ustedes conocen la historia, yo no tengo que leerla, léalo en la Biblia, libro de Génesis, léalo desde el capítulo 35, 36 y llegamos aquí al capítulo 41, el verso 46, donde después de padecer, escuche, después de padecer la no insignificante cifra de tiempo de 17 años,
después de padecer, fue vituperado, fue calumniado, fue degradado, fue llevado de ahí de la casa de Potifar a una cárcel y ahí estuvo encarcelado, dado sus dones, su capacidad como buen administrador. El director de la cárcel lo colocó para que administrara todos los asuntos internos de la cárcel. Él halló gracia de parte de Dios, pero en medio de la aflicción, en medio de una cárcel. Dios lo visitó con varios sueños y finalmente Dios propició un sueño al propio Faraón. Este sueño no había quien se lo interpretara al Faraón. Y una de las personas que se había beneficiado de la interpretación de uno de los sueños que tuvo y que José le interpretó, se acordó de aquel joven y le habló al Faraón. Le dijo: hay un hebreo que tiene entendimiento de los sueños. Él te puede descifrar ese sueño que nadie te ha podido interpretar. Las escrituras dicen que José fue llevado inmediatamente a la presencia del Faraón. Y José le dijo al Faraón que le contara el sueño, pero el Faraón no recordaba el sueño. Entonces José pues pidió orar y recibir la interpretación para luego explicárselo al Faraón. Cuando José es llevado al Faraón y José le da la interpretación, no solamente la interpretación, sino que le cuenta el sueño, Faraón entiende enseguida qué era lo que iba a ocurrir. Tuvo entendimiento de lo que iba a pasar según el sueño. Le dio crédito a las palabras de José. Y Faraón también razonó de una manera muy astuta, muy prudente, muy sabia. Faraón. Y dijo: ok, creo en lo que estás diciendo, pero aquí se necesita un hombre que haga esta tarea y ese hombre eres tú. Así es que José, después de ser un esclavo vil, un preso, degradado allí en una cárcel, atribulado, afligido allí, José es elevado a ser el primer ministro de Egipto. Le cambian el nombre, le cambian la apariencia, ¿ve? Hasta esposa le consiguieron. Hasta esposa. José entonces, dice el texto, que comenzó a gobernar y a visitar la tierra de los egipcios y comenzó a desarrollar una estrategia para poner en práctica el plan de supervivencia para este pueblo, para esta nación, y no solamente para ellos, sino para su propio pueblo. Usted lee el resto de la historia, usted se va a dar cuenta de que finalmente llega Jacob y llegan los hermanos de José a Egipto a buscar provisiones, y de esta manera José entiende que todas estas cosas Dios las había propiciado por dos causas. Número uno, preservar a su pueblo, preservarlo. Segundo, el poder ser dignificado como el primer gobernante, después del faraón, el primer gobernante de esta tierra. En otras palabras, José entendió el propósito de tantas aflicciones, la necesidad de él pasar por este proceso de Dios, porque Dios tenía un propósito. Dios tenía un propósito y lo cumplió. Pero lo cumplió valiéndose el Señor de todas estas tribulaciones que este varón experimentó. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? ¿Sabes una cosa? Dios también tiene un propósito en tu vida. Y eso que tú estás experimentando, eso que tú estás viviendo, esa tribulación, esa angustia, ese momento difícil que estás viviendo, Dios lo está permitiendo porque Él tiene un propósito. Alabado sea el nombre del Señor. Él tiene un propósito en tu vida. Hay un porqué, o mejor, hay un para qué
hay un para qué. En las Escrituras, el número 17 es un número representativo de nuevos comienzos. Te repito, en las Escrituras hay mucha numerología bíblica y el número 17 representa nuevos comienzos, nuevos inicios. Este fue el nuevo comienzo que tuvo José, un nuevo comienzo. ¿Ve? Dios lo llevó al trono después de haber cargado la cruz de la aflicción, la cruz del sufrimiento. Dios lo llevó a la corona de gloria, lo llevó a gobernar, y no solo eso, sino que lo usó como un instrumento para la preservación de su descendencia. Hay una cosa más que José consigue, y esto lo consigue cuando ya él se encuentra con sus hermanos, con su papá. Jacob ya estaba a punto de morir, y antes de morir el patriarca bendijo a sus hijos. Bendijo a sus hijos. Pero el primogénito de Jacob y los dos que le seguían en el orden de nacimiento habían pecado contra su padre. Habían pecado contra su padre, el primero, el segundo y el tercero. Así que en ese momento histórico, cuando Jacob va a bendecir a sus hijos, eso está en el capítulo 49 del libro de Génesis. Él va a bendecir a sus hijos, y cuando se remite a José, él declara algo que es interesante. A José le llama rama fructífera. A José le dice: tú eres una rama fructífera. A José. José. Sabemos que José no era el primogénito de Jacob, pero Jacob lo bendice con estas palabras: tú eres rama fructífera. José, eres rama fructífera. Es decir, un hombre productivo, un hombre bendecido, un hombre que todo lo que hacía prosperaba. Lo declara un hombre con frutos. Un hombre con frutos. Y no solo eso, sino que José pasa a ser el primogénito de Jacob. José adquiere legalmente la primogenitura de Jacob, porque los tres primeros hijos de Jacob la habían perdido. Los tres primeros. Entonces, José pasa a ser el primogénito de Jacob. Aquí tenemos entonces una explicación de por qué Dios permitió tantas innecesarias aflicciones en la vida de este hombre. Es que el Señor lo iba a constituir a él como un hombre fructífero. Y no solo eso, sino como el primogénito de la familia de Jacob. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo no sé qué propósito tenga Dios con tu vida, pero lo que yo sí te puedo decir es que son para bien. Son para bien. Y uno debe tratar de entender en medio de este caminar en Cristo, uno debe tratar de entender cuál es el propósito que Dios tiene con mi vida, para poder hallar una explicación racional, inteligente, espiritual de por qué es que yo soy afligido. La necesidad de ser afligido. Entonces, estos 17 años de aflicción que vivió este siervo de Dios, tenían un propósito, un magno propósito, un supremo propósito. Y gracias a Dios José lo entendió. Si José no hubiera tenido este entendimiento, hubiera echado a perder el propósito de Dios en su vida.
Pero fíjese que cuando sus hermanos se reconcilian con él, llenos de temor, ellos están pensando que José iba a tomar retaliación, iba a tomar venganza, sobre todo cuando su padre ya había muerto. Pero José les dijo: no se preocupen, no tengan temor, estén tranquilos. Dios fue quien permitió todo esto. Todos los despropósitos de ustedes, todas las actuaciones de ustedes, Dios se glorificó para cumplir su propósito en mi vida y en la vida de ustedes. Alabado sea el nombre del Señor. Él entendió que había un propósito de padecer este tiempo de aflicción. Fueron 17 largos años, mi amado hermano. Y bueno, para muchos esto puede llegar a ser algo relativo, un tiempo relativo. Pero no es casualidad que hayan sido 17 los años, ¿oyó? No es casualidad que al final de estos 17 años José haya tenido un nuevo inicio, un nuevo comienzo. Eso no es casualidad. Esto está determinado en la palabra de Dios. En la numerología bíblica nosotros encontramos la explicación de por qué fueron 17 años. Bendito sea el nombre del Señor. La segunda característica de estas tribulaciones, dice el texto que hemos tomado, es necesario, dice Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas, son muchas las aflicciones, las tribulaciones de un justo. Hay una gloriosa promesa de Dios con respecto a esto. Muchas. ¿Qué es lo que dice la promesa de Dios? Dice: muchas son las aflicciones del justo. Amén. Dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. A su nombre. A su nombre. Muchas. Ahora te voy a explicar cuál es la cantidad, numerológicamente hablando, bíblicamente hablando, cuál es la cantidad de esas muchas aflicciones. Vamos a la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8. Capítulo 8. Romanos. Vamos a leer desde el verso 36 en adelante. Pastor, ¿y cuántas son muchas? Porque yo tengo varias y tengo varios años de estarlas padeciendo. Bueno, déjame decirte algo de mi testimonio personal. Yo tengo 6 años de estar padeciendo glaucoma, que me produjo ceguera prácticamente total. 6 años. Y no ha sido la única aflicción, no ha sido la única tribulación que yo he tenido que vivir y asimilar en mi caminar como cristiano. Yo tengo 39 años de ser creyente, 34 de ser ministro, y quiero testificarte de que en estos 34 años de servicio al Señor son muchas las aflicciones, son muchas las tribulaciones que nos ha tocado vivir como siervo, como ministro del Evangelio. Muchas. Así que con este testimonio yo no pretendo desanimarte ni predicarte un mensaje fatalista, ¿no? Lo que quiero es animarte, es todo lo contrario, para que sepas que a pesar de las tribulaciones, a pesar de las angustias, a pesar de las dificultades que uno tiene que vivir en la vida, si tú eres fiel, Dios cumplirá su propósito en tu vida. Romanos capítulo 8, verso 36 en adelante, vamos a leerlo. Romanos 8, del 35 en adelante.
¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligros, espada? Como está escrito, por tu causa somos muertos todo el tiempo. Fuimos estimados como ovejas para el matadero. 37. Más bien en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo Nada de estas cosas nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso significa que vamos a tener entrada amplia al reino. Que a pesar de que estas cosas las experimentemos, nosotros vamos a tener entrada al reino porque el amor de Dios va a permanecer en nosotros. Y nada de estas cosas nos podrá separar de su amor eterno. Bendito sea el nombre del Señor. El pasaje nos muestra algo que es muy interesante. Y yo creo que esto no es casualidad, no es casual. No es casual lo que nos está mostrando este pasaje. Este pasaje del capítulo 8 de la carta de Pablo a los Romanos es un pasaje muy significativo. Termina con una especie de clímax el capítulo 8. El apóstol va en un clímax ascendente y uno siente el impacto de lo que Pablo está declarando aquí, inspirado del Señor. Un mensaje. 17 fueron los años que José estuvo padeciendo todo este proceso de aflicción, de sufrimiento, de tristeza, de rechazo, de opresión, hasta que el Señor le permitió llegar a ser el gobernante máximo del imperio de los egipcios. Fueron 17 años. José tenía 30 años cuando comenzó a gobernar, cuando comenzó a ejercer su liderazgo allí. Pasó de ser el reo, pasó de ser el oprimido, el preso, a ser el gobernante, el líder. Preservó a su pueblo, a su gente, la preservó porque los trajo de Egipto, de Canaán, los trajo a Egipto y allí estuvieron ellos en las mejores tierras dadas por el faraón, obviamente por el consejo, la instrucción de José. José fue adoptado legalmente como el primogénito de Jacob, adoptado. Y fíjense todas las cosas que Dios le restituyó a este hombre. Ahora bien, Pablo aquí le habla a los romanos y les dice que él está seguro que nada de estas cosas que uno padece en la vida como cristiano nos podrá separar del amor de Dios. Muchas, dice Pedro y dice Bernabé allá en el texto que hemos tomado en el libro de los Hechos, muchas tribulaciones, muchas, para entrar al reino. ¿Cuántas son esas muchas? ¿Y cuántos años? Bueno, José vemos que fueron 17. Y no es casualidad. Él establece aquí un principio, ¿ve?, que se deriva, ¿ve?, de este pasaje, de este tiempo, de la historia de José, porque José es un tipo de Cristo. Y José nos puede representar a cualquiera de nosotros, cualquier creyente en este tiempo. Yo quiero que usted se dé a la tarea. Vamos a contar el número de situaciones que Pablo presenta aquí en este pasaje, desde el verso 35 en adelante. Y las vamos a ir contando, juntos las vamos a ir contando para que usted vea cuántas son esas muchas. Verso 35, leamos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? Número 1, tribulación. ¿Angustia? Angustia. ¿Cuántas van? 2. ¿Persecución? 3. ¿Hambre? 4. ¿Desnudez? 5. ¿Peligros? 6. ¿Espada? 7. Siga leyendo. Como está escrito, por tu causa somos muertos todo el tiempo.
fuimos estimados como ovejas para el matadero. Más bien, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esas son palabras de aliento para aquellos que ya llevan 7 tipos de tribulación en su vida. Y quién sabe por cuánto tiempo. Siga. Por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, Esa sería la número ¿qué? 8. Siga. ni la vida, 9, ni ángeles, 10, ni principados, 11, ni lo presente, 12, ni lo porvenir, 13, ni potestades, 14, ni lo alto, 15, ni lo profundo, 16, ni ninguna otra cosa creada 17. Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cuántas contó? ¿Cuántas están escritas? ¿Usted cree que eso es casualidad? No, eso no es casualidad. Ahí hay un principio espiritual, ¿sí? La vida biológica. Todo ser vivo tiene ese tipo de vida. Pero hay otro tipo de vida. Y Pablo usa aquí el vocablo zoe para referencia a la vida espiritual. Vida espiritual. Entonces, si Pablo dice que ni la vida nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ¿qué tipo de vida es? Bueno, el vocablo lo está diciendo. En griego el vocablo es zoe. Se refiere a la vida espiritual. Entonces, ¿qué debemos entender eso de que ni la vida espiritual nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Acaso nosotros no somos seres vivos espiritualmente hablando? ¿Acaso nosotros no hemos nacido de nuevo? ¿Hemos sido resucitados, regenerados espiritualmente? ¿No dice la Biblia que tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados? Eso es muerte espiritual. Y que ahora hemos venido a recibir la vida del Señor en nuestros corazones. Sí, a eso se está refiriendo Pablo. Pero ¿por qué la vida puede ser una aflicción, una tribulación para un creyente, para un cristiano? Te voy a decir lo que esto significa. Hay un mensaje ahí detrás. Hay algo que debes entender espiritualmente. Y es lo siguiente. Es que Pablo está haciendo memoria de una paradoja de la vida cristiana. La vida cristiana está llena de paradojas. ¿Qué es una paradoja? Algo que es contradictorio, que es se escapa de la lógica, del razonamiento humano. ¿Ve? Pero es una verdad que no se puede negar. Una paradoja en la vida cristiana, por ejemplo, Jesús te dice que para crecer, ¿qué tienes que hacer tú? Decrecer. El Señor nos enseña que usted para prosperar, usted tiene que hacerse pobre. Pobre en el espíritu. Usted para ganar en Cristo, para ganar como cristiano, ¿qué tienes que hacer? Dígamelo. Tienes que perder. Para ganar tú tienes que perder. Igual, para vivir la vida eterna, para vivir la vida en Cristo, tú tienes que morir. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, dice el Señor, quedará solo y sin fruto. Si tú no mueres a tu ego, a tu yo, si tú no mueres espiritualmente a tu naturaleza humana, la naturaleza, la vida de Cristo no podrá manifestarse en ti. Entonces, cuando Pablo está diciendo esto, está haciendo memoria de una paradoja. Y Jesús la planteó. Jesús dijo, mire lo que el Señor enseña en su palabra. Mire lo que Jesús enseña. Dice, todo aquel que pierda su vida, la hallará. Y todo aquel que la gane, la perderá. Se está refiriendo a esa paradoja.
Lo que el Señor está diciendo es que usted tiene que renunciar a todos los afanes, a todos los deseos de esta vida mundana y terrenal para poder ganar la vida. Porque de lo contrario, si tú permites que ese afán, esos deseos, esa vanagloria de esta vida terrenal y mundana domine tu caminar como cristiano, eso va a ser una aflicción. Y eso te va a apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero si tú prefieres morir a esta vida mundana, terrenal, a los afanes, a los deseos de esta vida efímera, fugaz, entonces ganarás la vida eterna. Entonces tendrás amplia entrada en el reino de Dios. A su nombre. A su nombre. Quiero concluir con esto. En los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben que este dictador cruel, malvado, llamado Adolfo Hitler, este señor implementó un plan de exterminio contra el pueblo judío. Los historiadores dicen que exterminó a más de 6 millones de judíos. Los sometía a unas torturas crueles, masacres inimaginables. Esto quedó como un testimonio en la historia. En uno de esos campos de concentración de los nazis sobrevivió un joven llamado Viktor Frankl, judío, Viktor Frankl. Este hombre sobrevivió a pesar de esta terrible masacre, de este holocausto. Sobrevivió Viktor Frankl. Todo este tiempo que él padeció allí, encerrado en un gueto, encerrado en una cárcel donde estaba destinado, sentenciado a morir, pero providencialmente sobrevivió. Todo este tiempo de sufrimiento, de aflicción, él lo asimiló y entendió que había un propósito en esto y por qué Dios le había conservado la vida. Viktor Frankl llegó a ser el fundador de una de las mejores escuelas de psicoterapia en el día de hoy. Se llama la logoterapia. Logoterapia, una técnica de psicoorientación basado en principios bíblicos. ¿Cuál es el fundamento de la logoterapia como psicoterapia para ayudar a la gente que sufre, la gente que padece aflicciones? El fundamento de la logoterapia es que el sufrimiento tiene un sentido, que el dolor tiene un sentido, y que si usted le encuentra el sentido a la aflicción, al dolor, al sufrimiento, usted tendrá propósito en la vida, usted habrá descubierto propósito en la vida. La logoterapia es una de las mejores escuelas de psicoterapia hoy en día. Una técnica que es usada por millones de personas en el mundo. Y fíjense, todo comenzó por entender el propósito del sufrimiento, del dolor. Él era un judío, ¿ve? Y un judío que era converso, era piadoso. Y él consolidó esta escuela con base en los principios que se derivan de la palabra de Dios. Viktor Frankl viene a ser algo así como un José moderno. Él llegó a consolidar esta escuela y todavía funciona en pleno siglo XXI. Mi amado hermano, el dolor, con esto concluyo, la aflicción, el sufrimiento tiene un propósito. Yo no sé cuánto tiempo tengas tú que padecer, pero sí te puedo decir, hermano, que después de la aflicción, después del sufrimiento, vienen tiempos de refrigerio, vienen nuevos propósitos de Dios para tu vida. Vamos a leer ese pasaje. Con este pasaje vamos a terminar esta reflexión. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 10. Acerca de esta salvación,
de esta salvación, han inquirido e investigado diligentemente los profetas que profetizaron de la gracia que fue destinada para vosotros. Ellos escudriñaban para ver qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, quien predijo las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Amén. El pasaje nos muestra que Jesús vivió una vida con propósito. Jesús vivió una vida con propósito. Los profetas vieron a dos tipos de Mesías. Dos tipos de Mesías. Uno llamado el Mesías Ben Yosef, es decir, el Mesías hijo de José. Pero no el José que fue el padre adoptivo, el natural de Jesús de Nazaret, sino el José que llegó a ser el tipo de Cristo. José, el hijo primogénito legalmente de Jacob. El Mesías sufrido. El Mesías sufrido. El Mesías que iba a ir a una cruz a ser sacrificado en expiación por la salvación de su pueblo. Y ven otro Mesías también. Los profetas lo vieron. Como dice Pedro ahí. Inquirieron diligentemente, indagaron, pero a ellos no les fue revelado quién iba a ser ese Mesías. ¿Cuál es el otro Mesías? El Mesías Ben David. Es decir, el Mesías hijo del rey David, descendiente de la casa real de David. Eso muestra Mateo, ¿verdad? Cuando tú lees la genealogía de Jesús de Nazaret, escrita por Mateo, ¿qué es lo que termina diciendo Mateo? Informándole a todos los judíos que Jesús es del descendiente de el rey David. Entonces, los profetas del antiguo pacto no entendieron quién era el Mesías Ben Yosef, no entendieron quién era el Mesías Ben David, pero los apóstoles, Pedro, Juan, Pablo, los apóstoles del Señor sí entendieron y lo revelaron. El Mesías Ben Yosef y el Mesías Ben David es el mismo Señor Jesús, nuestro amado Salvador y Señor. A su nombre, a su nombre. Padeció primero, ¿verdad? Como el hijo de José. Pero vendrá por segunda vez en gloria como el hijo del rey David. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor. Tú eres bueno. Y tu misericordia es para siempre. Señor, escribe esta palabra en nuestros corazones. Y enséñanos, Señor, por tu Espíritu, que en todo hay un propósito. No importa cuántas sean las aflicciones. No importa cuántos sean los padecimientos, las tribulaciones. No importa cuántas sean. No importa por cuánto tiempo. Pero son necesarias y cumplen tu propósito. Ayúdanos a entenderlo, Padre. Aplicar esta palabra en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Yo quiero orar por aquellas personas que ahora mismo están afligidas con diversas enfermedades. Usted es una de estas personas que está afligida por una enfermedad o por un dolor, una dolencia. Quiero que oremos juntos. Voy a orar a favor de ustedes, encomendándolos al Señor, al poder de su palabra, porque hay promesa de sanidad para nuestros dolores y para nuestras enfermedades. Dice el Salmo 103 que Él es quien perdona todas nuestras iniquidades y el que sana todas nuestras dolencias. Ahí donde usted está, levante su mano derecha en señal de recibir de Dios. Usted va a recibir una palabra de parte de este servidor en el nombre de Jesús de Nazaret para recibir sanidad, ya sea sanidad de una enfermedad física o sanidad interior de un dolor, de una aflicción del alma. Levante su mano y oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos de acuerdo, Señor, en esta hora, para clamar delante de ti por la sanidad total,
Sanidad completa, Señor, para todo aquel que esté afligido espiritualmente, anímicamente, interiormente. Y tú, Señor, estés sanando también a aquellos, Señor, que están afligidos por una enfermedad física, cualquiera que sea su nombre. Ahora enviamos tu palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu palabra dice que tú eres el que sanas todas nuestras dolencias y el que perdona todas nuestras iniquidades. Tóquese la parte afectada que usted tiene allí, ahora, en su cuerpo. Tóquese la parte, el órgano. ¿Ve? Y si es el corazón, tóquese la mente, la cabeza, la frente. Tóquese allí la frente, tóquese aquí el corazón. El Señor va a ministrar en esta hora y tú vas a ser sano para la gloria del Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, enviamos tu palabra, Señor, contra toda enfermedad, cualquiera sea su nombre, y declaramos libertad, declaramos sanidad en tu nombre, por el poder de tu palabra. Ahora los declaro sanos, sanos ahora, sanos en el nombre de Jesús de Nazaret, sanos por tu poder inmenso, tu misericordia infinita, sanos por el poder que hay en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque está hecho. Está hecho, Señor. Está hecho para la gloria de tu nombre. Amén. Amén y amén. Dios los bendiga. Usted también puede sembrar personalmente sus generosos donativos a la cuenta de ahorros número 487-5031-5995 de Bancolombia, a nombre de Fernando García Sotomayor. Sus ofrendas y sus oraciones sostienen nuestro ministerio. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.